La historia de España, mucho que celebrar. That are so important to Hispanic Americans, the same values that help bind this nation together. This is the character of the people which we applaud with Hispanic Heritage Week. We also recognize a love of country underlined throughout our history by so many acts of courage and valor. Within the Hispanic community are a host of heroes to whom this country owes a debt we can never repay. Ya os conté en otra ocasión cómo el que fuera presidente de los Estados Unidos durante una parte apreciable de los años 80, Ronald Reagan, estableció la celebración anual del mes de la hispanidad y la cultura hispana en los Estados Unidos. Reagan, como californiano, era bastante sensible a la enorme influencia hispana que subyace en la exploración, el desarrollo y hasta el nacimiento como nación nueva de su país. Sabía que sin la aportación de España, muy posiblemente no habría habido Estados Unidos, o al menos hubiera tenido que esperar bastante más tiempo para nacer como nación independiente. Pero sobre todo era consciente de que la herencia de los españoles, la herencia que los españoles dejamos en aquella tierra, va mucho más allá del buen montón de topónimos españoles que salpican gran parte de su geografía. Sabía que el legado español incluye las historias de exploradores, misioneros, gobernadores, militares, de personas sin cuya actuación no se puede llegar a entender de manera completa la historia de su país, antes de que fuera tal país y también durante y tras su independencia. El peso y el poso de lo español, de lo hispano, en la historia de los Estados Unidos de América, bueno, pues quizá no vive sus mejores horas, pero también es cierto que en los últimos tiempos existen fantásticas iniciativas para recuperarlo y ponerlo en el lugar que merece. Y sobre todo, es troncal, es esencial, es hasta fundacional y es, si queréis, conveniente conocerlos si miramos a la pujante y creciente comunidad hispana que habita la gran nación norteamericana. Yo hoy os voy a dejar mi granito de arena. Os voy a hablar de Hernando de Soto, un explorador incomparable, del origen español del cowboy y de algo tan arraigado en los Estados Unidos como es el Día de Acción de Gracias, que, aunque poca gente lo sepa, tiene un origen español y debemos al asturiano Pedro Menéndez de Avilés, de quien también os hablaré. Como es habitual, quiero pediros que si los audios os gustan, dejéis un me gusta o una recomendación en las diferentes aplicaciones en las que escucháis los episodios, o un comentario, porque vuestros comentarios son muy bienvenidos. Esto nos ayuda muchísimo, ya lo sabéis, sitúa a nuestro podcast en posiciones más altas a la hora de ser encontrado mediante buscadores o en las redes sociales. Esas redes sociales en las que también os animo a seguirnos. Estamos en Twitter, en Instagram, en el canal de YouTube, en la página de Facebook o en la página web. Ahí nos podéis seguir, podéis difundir, podéis retuitear, dar al me gusta, etc. Y también recordaros que podéis convertiros en mecenas o en patrones de Mucho que Celebrar, apretando el botón azul Apoyar de iVoox o también a través de la plataforma Patreon. Si os gustan nuestros podcasts, si queréis y podéis dejar una pequeña donación que nos ayudará a seguir y continuar creciendo, pues os lo agradeceremos un montón. Os voy a dejar el enlace de Patreon y el de las redes sociales en la descripción del episodio. Y ahora sí, comenzamos. Durante la primera mitad del siglo pasado, el siglo XX, De Soto fue una marca de automóviles que estuvo en el mercado estadounidense desde el año 1929 al 1961. Idealmente fue el Chrysler De Soto. Y finalmente, De Soto, a secas. Es algo parecido, ¿no?, a lo que ha pasado con los modelos Cupra de los coches de SEAT en nuestros días, que ahora son una marca aparte. Aquellos coches incluso lucían un emblema en sus capós que representaba la cabeza de un conquistador español, con su barba y con su morrión. Lo cierto es que sobre Hernando de Soto y sus peripecias en Norteamérica hay mucho más que contar que el hecho de haber dado su nombre y su imagen a un fabricante de automóviles. Hernando de Soto nació en el año 1500 en un pueblo de la provincia de Badajoz que se llama Villanueva de Barcarrota. Era hijo de una familia, pues una familia de posibles de la zona, ¿no? Una familia con algún dinero, pero también era eso a lo que entonces se llamaba un segundón, que era como se designaba a los hijos de familias hidalgas que no eran los primogénitos, es decir, que fuera el segundo, el tercero. Y lo cierto es que de estos segundones, anduvo
la empresa americana muy, muy bien cumplida, ¿no? Porque probar suerte en aquellas tierras ofrecía la posibilidad a estos segundones de hacerse con la fortuna que se les negaba en el reparto de las herencias de sus padres. Generalmente se les dedicaba a la vida religiosa, tuvieran o no tuvieran vocación. En el año 1514, es decir, con solo 14 años, llegó a las Indias en la expedición de Pedrarías Dávila, que es otro conquistador y explorador y gobernador español. Y pasó allí sus primeros años. Era paje de las damas de la familia. Y bueno, la verdad es que algo tan palaciego, ¿no?, tan protocolario, no impidió que Hernando acabara frecuentando las cabalgadas que los mayores de la casa de Pedrarias llevaban a cabo, así, de manera periódica, ¿no? Ni que además destacara en ellas como un chico bravo y templado. Allí fue donde inició su aprendizaje, de la mano ni más ni menos que de Francisco Pizarro. La primera vez que Hernando de Soto se fue de expedición fue en el año 1523 y acompañaba a Francisco Fernández de Córdoba, que llegaron a lo que hoy es Nicaragua. Y allí fundaron las ciudades de Granada y Nueva León, de esta última, de la que fue nombrado alcalde mayor Hernando de Soto. Con el tiempo se iba a ir convirtiendo en un empresario exitoso, dedicado al flete y a la construcción de navíos destinados al comercio con Panamá. Pero bueno, él en realidad era lo que llamamos un hombre de acción, ¿no? Y lo que le tiraba era explorar y descubrir. Así que un buen día decidió liquidar todos sus bienes y dejarse tentar por la propuesta de su antiguo amigo, de Alfonso Pizarro, para unirse a él en lo que acabó siendo la conquista del Perú, donde Hernando de Soto destacó como soldado, como capitán y hasta como embajador, porque al final acabaría siendo el principal interlocutor entre Pizarro y el mismísimo Atahualpa. A pesar de todo, acabó enemistado. Es decir, tuvo algún problema y acabó enemistado con Pizarro, por lo que decidió coger la parte que le correspondía y volver a España. En España se va a casar en el año 1537 con Inés de Bobadilla, que es hija de su maestro inicial, de Pedrarias Dávila, y va a fijar su residencia en Sevilla, donde pudo empezar de alguna manera a dar forma a lo que realmente deseaba, que era una expedición de la que pudiera ser el comandante. Él tenía como modelos a Cortés y a Pizarro, y el deseo que tenía en su interior era emularles o incluso superarles. Y además, tenía alguna ventaja, ¿no?, porque contaba con la cartografía que se había trazado algunos años antes, pues, por ejemplo, por gente como Alonso Álvarez de Pineda, o los relatos de Lucas Vázquez de Ayllón, de Narváez, de Cabeza de Vaca, y etcétera, ¿no?, que ya daban pistas sobre la Florida, que era una tierra con nativos no excesivamente beligerantes, y una tierra en la que algunas leyendas situaban un nuevo Eldorado. A todo ello, además, se unía el enésimo intento, porque hablamos de algo que siempre se tuvo en mente, ¿no?, durante la exploración de Norteamérica, el enésimo intento, de encontrar el paso hacia el oeste que comunicara el Atlántico con el Pacífico, algo así como el Canal de Panamá, pero digamos que natural, ¿no? Por entonces no se sabía que no existía esa comunicación. En 1537, mientras negociaba sus capitulaciones matrimoniales, obtuvo el nombramiento como adelantado de la Florida y gobernador de la isla de Cuba, y así pudo empezar su expedición. Iba a partir de Sanlúcar, con 10 navíos tripulados por unos 600 hombres entre soldados y misioneros, aparte de un centenar de caballos y una piara de cerdos. Llegaría en el año 1539 a La Habana y desde allí enfiló hacia la Florida. Recaló en la bahía que hoy llamamos de Tampa y que él bautizó como la Bahía del Espíritu Santo. A partir de ese momento, lo que va a hacer es ir tierra adentro. Se va a adentrar en una región realmente poco practicable, pantanosa, de un calor húmedo, sofocante, habitada por nativos hostiles, llena de caimanes, etcétera, ¿no? Toda una aventura. Su primer asentamiento semipermanente tuvo lugar en Tallahassee, lo que hoy es Tallahassee, que es la capital del estado de Florida, donde, además, el 25 de diciembre del año 1539 se iba a celebrar la primera Navidad en Norteamérica. Por lo cual, ese lugar ha sido hoy declarado como lugar histórico en Florida, ¿no? La sorpresa durante aquellos días vino cuando se encontró con un hombre tatuado y vestido con un taparrabos, ¿no?, que se dirigió a ellos en perfecto español. Se trataba de un sevillano, Juan Ortiz, que era un miembro de la anterior expedición de Narváez, que había sido capturado por los indios 12 años atrás y que, al final, al ver a los españoles, decidió que se ponía del lado de
de Soto y a su servicio como guía e intérprete. Hernando continuó la marcha y llegó meses después a los Montes Apalaches, y es a partir de ahí donde inicia un periplo realmente impresionante. Va a recorrer los que hoy son los estados de Georgia, Carolina del Norte y del Sur, Texas, Tennessee, Alabama y Mississippi, porque en el año 1541 Hernando de Soto va a ser el primer europeo en avistar aquel río al que los nativos llamaban Met-Massipí, y que no es otro que, bueno, pues, como os podéis imaginar, el que hoy conocemos como Mississippi. Él, de todas formas, lo había bautizado como Río del Espíritu Santo, ¿no? Con la llegada del invierno, decidieron continuar la marcha y se adentraron en Arkansas, donde, bueno, pues ya empezaron a establecer alianzas con los locales. Pero Hernando de Soto no se había olvidado del río y de las posibilidades que ofrecía, ¿no? Así que con la llegada otra vez de climas más benignos, de la primavera y el verano, pues volvió a él para buscar la salida de ese río al mar. Y en esta búsqueda de la desembocadura del Mississippi fue donde le sobrevinieron unas fiebres tifoideas que acabaron con su vida. Así fue como falleció Hernando de Soto. El nuevo comandante de la tropa, ¿no?, de la expedición, Luis Moscoso, tuvo que ocultar a los aliados indios el fallecimiento de Hernando porque, bueno, tenía el temor de que los indígenas profanaran su tumba, porque estos indígenas le consideraban poco menos que un dios. Así que lo que hizo fue encerrar el cuerpo de Hernando de Soto en el tronco de una encina y amarrarlo al fondo del cauce del río Mississippi, en un lugar que hoy aún nos es desconocido y supongo que será desconocido para siempre, ¿no? Así que bueno, la historia de Hernando de Soto es una auténtica epopeya que bueno, no reportó grandes ventajas económicas o militares o estratégicas, pero sí constituye una gesta por el enorme territorio descubierto tras un camino que se ha estimado en cerca de 5.000 kilómetros. Hoy podemos ver el retrato de Hernando de Soto en la rotonda del Capitolio de Washington, una exposición permanente que tiene esta institución. Y en el año 1918 los billetes de $500 llevaban su efigie. Como ya os he contado, además, durante 3 décadas dio nombre a un modelo de automóvil inspirado, supongo, en la cantidad de kilómetros que un de Soto puede llegar a recorrer. Pocos símbolos tan propios de los Estados Unidos como el cowboy. Principalmente Hollywood, pero también novelas, cómics y bueno, hasta el anuncio de Marlboro han hecho del vaquero uno de los iconos más representativos de Norteamérica. Lo que ya no está tan divulgado es el origen español del cowboy. Os cuento. Como sabéis, en América no existían caballos a la llegada de los españoles, se habían extinguido en el continente pues hacía unos 12.000 años, de la misma manera que no había vacas. La cultura del caballo y el ganado vacuno fue llevada a Norteamérica, junto, claro, a los propios caballos y a las vacas, directamente desde las marismas del Guadalquivir. Si es un vistazo a la tradición ganadera de Hispanoamérica en general, os vais a dar cuenta de que la estética del gaucho argentino, el corolazo peruano, el chagra ecuatoriano, el llanero venezolano, el guaso de Chile, el charro mexicano, etc., tiene mucho en común con la que podemos observar en Andalucía. De una manera que tienen mucho en común los métodos de cría y de cuidado del ganado. Por cierto, charro es una de las maneras de designar a los habitantes de Salamanca. En el segundo viaje a América, los reyes católicos mandaron que fueran transportados 12 caballos y yeguas, que iban a ser los primeros en pisar aquel continente desde hacía milenios. Al final se necesitaba de ellos para hacer más fácil la exploración, y se sabe que algunas tribus indígenas, al ver hombres a caballo por primera vez, pensaron que el hombre y animal eran todo uno, lo cual es lógico si pensamos que desconocían al caballo. Norteamérica, concretamente, las tierras de Norteamérica, con esas inacabables llanuras, eran un lugar idóneo para la ganadería, por lo que pronto se iba a iniciar en aquella parte del virreinato de Nueva España una actividad muy intensa, a cargo de españoles y de gente ya originaria de lo que hoy es México. Y es así como empiezan a aparecer en aquellas planicies enormes pues rebaños vacunos, y a cargo de esos rebaños personas montadas a caballo, personas con botas altas, lo que en España llamamos las botas camperas,
que estaban armadas de espuelas, con sombreros de la ancha, con lazos, camisas de franela. Bueno, esas personas que hemos visto tantas veces en las películas, levantarse muy temprano y hacerse un café negro muy cargado en una fogata cuando despunta el primer sol, y cuyo origen no está en las llanuras de Texas, sino en Huelva, en Sevilla, en Cádiz. Echad un vistazo a una foto de un ganadero andaluz, incluso de hoy en día, y os daréis cuenta de que al final estamos hablando del traslado a otro sitio de una estética y una cultura preexistentes. Es más, mira, si miráis fotos del pueblo del Rocío, veréis la enorme similitud que tiene con los pueblos que vemos en eso que siempre hemos llamado las películas del oeste. El trabajo del cuero, por otro lado, el trabajo del cuero propio del oficio es también español. Y en la América hispana conserva su precioso y primitivo nombre, talabartería. O bueno, también lo es el sistema de haciendas y de ranchos andaluz. Las propias tropas creadas por los españoles para patrullar la frontera norteamericana, los llamados dragones de cuera, son lo más parecido a un sheriff que hayáis visto nunca. O el nombre de los caballos. Idealmente, los caballos llevados por los españoles fueron la magnífica y única raza española producto de la mezcla de los caballos peninsulares con el fabuloso caballo árabe. Pero con el tiempo, los caballos que se fueron llevando a América fueron otros más indicados para su labor ganadera. Me refiero al que en España llamamos el caballo mesteño, una raza salvaje que habitaba y aún habita en las marismas del Guadalquivir y que son caballos sin dueño, caballos que se capturaban para domarlos. En Norteamérica, a estos caballos se les llamaba Mustang, que es la transposición al inglés de mesteño. Mustang viene de mesteño. Llama también cimarrones, palabra igualmente española, ¿no? Y de alguna manera son un icono de la vida en libertad. Curiosamente, porque no sé si lo sabéis, el Congreso de los Estados Unidos, en su día, reconoció a los Mustangs como símbolos vivientes del espíritu histórico y pionero del oeste, que siguen contribuyendo a la diversidad de formas de vida dentro de la nación y a enriquecer las vidas de los estadounidenses. Asómate a la aventura colectiva más apasionante jamás contada, la historia de España. El Día de Acción de Gracias, la cena de Acción de Gracias, es una seña de identidad netamente norteamericana. Bueno, la verdad es que con bastante sorpresa he podido comprobar que últimamente se está celebrando también en otros sitios, ¿no? Poco ese mimetismo que nos hace celebrar Halloween. Pero bueno, ya lo sabéis, ¿no? Lo habéis visto un montón de veces. Es netamente norteamericano, es fiesta nacional, se come pavo y, ya os digo, un icono de los Estados Unidos. La creencia mayoritaria data la primera cena de Acción de Gracias en 1621, cuando los peregrinos puritanos ingleses del Mayflower celebraron su primera cosecha tras la llegada. Invitaron a los indígenas a esa cena para agradecerles su ayuda durante aquel primer y duro invierno en Massachusetts. Inicialmente no se llamó Día de Acción de Gracias y fue ya en el año 1863 cuando Lincoln la bautizó así tras convertirla en fiesta nacional. Pero lo cierto es que la primera cena de Acción de Gracias, que tuvo lugar en Norteamérica, ocurrió 56 años antes, en el año 1565. Y no fue inglesa, no fue británica, fue obra española. En concreto, fue promovida por Pedro Menéndez de Avilés. Pedro Menéndez de Avilés merece capítulo aparte. Pero hoy nos vamos a quedar con el dato de la cena de Acción de Gracias. Hablamos del fundador de la primera ciudad de Norteamérica, que no es otra que San Agustín, en Florida. Y como parte de los actos protocolarios y festivos de la fundación de la ciudad, Menéndez y su gente celebraron una misa de agradecimiento y luego compartieron una cena con los indios Saturigua, así se llamaban los nativos que fueron invitados a esa cena, a esa primera cena de Acción de Gracias. Hablamos de una ceremonia profundamente arraigada en la tradición cultural católica española. Era muy, muy común en los viajes de exploración. Siempre que ocurría algún hito significativo o se superaba una situación peligrosa, los exploradores daban gracias a Dios con una misa solemne y celebraban después un banquete. En San Agustín, tras la ceremonia religiosa, en esta cena se sirvió
una comida que muy probablemente, porque tampoco se sabe del todo, pero muy probablemente incluyó pan, garbanzos, cerdo, vino y otros alimentos europeos compartidos, ya os digo, con los habitantes nativos de la región. Es decir, que no hubo pavo, alimento que sí estuvo presente en el año 1621 en Plymouth. ¿Y por qué quería darles las gracias Pedro Menéndez de Avilés? Bueno, en este caso tenemos que saber que 3 años antes el rey de Francia había mandado una expedición para establecerse en Florida. Una expedición que fundó un asentamiento llamado Fort Caroline. Y bueno, pues Pedro Menéndez de Avilés consideraba que aquello era una intrusión en las tierras de la monarquía hispana. Y decidió echar por la fuerza, obviamente, a los franceses de allí, de Florida. Lo consiguió. Pero para conseguirlo había contado con la ayuda de estos indios, de los Saturiguas, que habían actuado como sus aliados. Así que eso era lo que el asturiano celebraba y lo que tiempo después quería agradecer a los indígenas, invitándolos a la cena organizada con motivo de la fundación de la ciudad de San Agustín. Pero no es la única, no es la única anterior al año 1621 de los peregrinos del Mayflower, porque a finales del siglo, en el año 1598, el explorador español Juan de Oñate organizó otra gran celebración similar en las orillas del Río Grande, y también con miembros de tribus nativas. Y bueno, celebró aquella misa y aquella cena a la que invitó para dar gracias a los nativos, después de liderar a los colonos en una caminata de 560 kilómetros por el desierto mexicano, que no habría sido posible sin el auxilio de los indígenas. Así que, como veis, el tema de la acción de gracias y de las cenas de la acción de gracias pues es bastante anterior al que de alguna manera se cree el primero de los peregrinos del Mayflower, y es también España. Bueno, pues ya lo veis, por mucho que esté ampliamente borrada y sobre todo olvidada, la historia de los Estados Unidos tiene vínculos muy fuertes con España y con lo hispano. Ya os digo, no solo son sus comienzos como país soberano, sino sus mismas raíces, las que se hunden en lo hispano, en España y muy particularmente en México. En México que da nombre a un golfo al que parece que un iluminado desea ahora cambiar de denominación. Desea llamarlo el Golfo de América, como si en América solo hubiera un golfo, o como si el país que preside fuera el que diera nombre a todo el continente. En fin. Historia de Estados Unidos, historia de España, historia de Hispanoamérica, historia, en este caso, de un lugar a cuyos habitantes la corona española les otorgó la propiedad de su tierra y un estatus que hoy podríamos equiparar al de ciudadano y que duró lo que tardó en marcharse España y en establecerse la ocupación anglosajona, porque tras ella los primitivos habitantes de aquella tierra tuvieron que esperar hasta el año 1924 para poder volver a ser considerados como tales, para tener la ciudadanía de los Estados Unidos. Un abrazo bien grande, nos vemos por allí.